Profesor, compañeros, muy buenos días. En esta oportunidad les vamos a mostrar un video acerca de todo el trabajo de investigación que hemos desarrollado respecto del proyecto asignado. Nuestro proyecto es educación de calidad, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Primeramente debemos preguntarnos, ¿qué es una educación de calidad? Bueno, una educación de calidad significa adquirir las competencias y los conocimientos necesarios para asegurar el reconocimiento y respeto permanente a todos los derechos humanos. ¿Pero qué significa esto? Tengamos en cuenta que cuando una persona nace, desde el momento que la persona nace, ya es sujeto de todos los derechos humanos, que no prescriben, que no pueden ser dejados de lado. ¿Ya? Son derechos inalienables. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la libre expresión, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando decimos acá una educación de calidad que asegura el reconocimiento y respeto permanente a todos los derechos humanos, nos estamos justamente refiriendo a que una persona puede perder esos derechos que desde el nacimiento ya les son reconocidos por el Estado, ¿no? ¿Y cómo los puede perder? Por ejemplo, cuando una persona comete un delito, ya pierde uno de los derechos más excelsos, que es el derecho a la libertad. Y entonces tiene que ver, cuando la persona no tiene una educación de calidad, es muy probable, es altamente probable que cometa errores que después puede hacer que esos derechos los vaya perdiendo. Por eso es importante, por eso es un tema muy sensible y que nosotros hemos abordado y que ahora estamos investigando. Especialmente o específicamente nosotros nos estamos centrando en lo que es la educación virtual en los infantes. O sea, dentro de la educación de calidad, vamos a tocar el tema de la educación virtual de los infantes. La justificación que nosotros tenemos respecto a este tema específico es que en un infante, los primeros 5 años de vida son cruciales en el desarrollo neurológico y cognitivo. Es muy importante. Incluso, según la Organización Mundial de la Salud, estos 5 años son determinantes para el desarrollo de su vida futura, incluso de su vida económica, según la Organización Mundial de la Salud. Algunos datos que son interesantes. Por ejemplo, acá dice, el 60% de los niños aprenden menos con la educación virtual. Esto es un dato interesante, ¿no? Nos interesa mucho saber que más de la mitad de los niños aprenden menos con la educación virtual. ¿Qué organizaciones también tocan estos temas? El Instituto Peruano de la Economía, la UNICEF, la UNESCO y obviamente el Ministerio de Educación. Hay una frase inspiradora que nosotros también la estamos tomando en cuenta y que nos motiva también a seguir adelante con nuestro proyecto, que es: educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Es una frase de Pitágoras, importante y que tiene que ver con el tema de la educación de calidad. Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Entonces, en esta frase se resume prácticamente toda la justificación de nuestro problema no estructurado. Ahora, ¿quiénes son los actores que intervienen en este problema no estructurado, que es la educación virtual de los infantes? Como actores centrales tenemos a los propios niños, a los padres de familia, a los docentes y a los mismos jardines,
que se encargan de justamente darle esa formación. Y los actores directos, el Ministerio de Educación y muchas ONGs. Indirectamente tenemos a diversas organizaciones como la UNICEF y la UNESCO. Ahora, dentro de nuestro mapa de empatía, nosotros nos hemos puesto en el lugar de los infantes y nos hemos preguntado, ¿qué piensa y siente un infante? ¿Qué ve? ¿Qué dice y hace? ¿Qué oye? Cuando nos hemos puesto en su lugar, hemos hecho ese ejercicio de razonar, pensar, reflexionar, emocionarnos. ¿Qué piensa y siente un niño? Bueno, pues un niño a esa edad fantasea, especialmente con ser un personaje. También un niño se frustra cuando no socializa, busca sobresalir y ser independiente. ¿Qué oye? Obviamente, la motivación que le puedan dar sus familiares, lo bueno y lo malo, porque los niños son muy permeables, son como esponjas que lo absorben todo, lo bueno y lo malo. ¿Qué oye? Obviamente, influencia mucho de las redes sociales, escucha órdenes, qué actitudes, qué ve. Los niños ven todo aquello que pueda llamar la atención, por ejemplo, las actitudes que puede influir en ellos. ¿Qué dice y qué hace? Obviamente los niños expresan sus sentimientos y emociones más que un adulto. También pueden, los niños son tan sensibles que hacen pues sus berrinches, repiten lo que ven y lo que escuchan. Los niños se divierten, para ellos el juego es una forma de aprendizaje. Para esto hemos construido nosotros un arquetipo de usuario, ¿no? Y para ello hemos tomado como arquetipo a los estudiantes del Sagrado Corazón de Jesús, que está ubicado es un jardín de infantes que está ubicado en San Martín de Porras. Y obviamente estos niños están siendo afectados por lo que son las clases virtuales. Entonces, hemos encontrado algunas características interesantes, ¿no? Por ejemplo, a nuestro arquetipo de usuario, ¿qué le molesta? La falta de atención, el exceso de las tareas que les puedan dejar, que uno no les dé su gusto, ¿no? Que los regañen, que los avergüencen en público. Obviamente también cuando ellos están demasiado tiempo detrás de la computadora, muchas horas de clase, porque es una metodología nueva y que obviamente no hay una metodología tan desarrollada. Y el hecho también de que no puede haber una comunicación directa, muchas veces no entienden exactamente lo que el profesor pueda estar inculcándoles. Entonces, todo esto obviamente les va a molestar. ¿Y cuáles son las distracciones de nuestro arquetipo de usuario? Según las investigaciones que hemos venido desarrollando, pues las redes sociales, el celular lo distrae la tablet, los videojuegos, ¿no? Que es algo que lo tienen con esto de las clases virtuales, ellos tienen muy al alcance los videojuegos, ¿no? Y eso es importante tener en cuenta, porque luego los puedes concentrar. ¿Qué necesitan? Necesitan más atención, necesitan que los entiendan, necesitan motivación y necesitan sobre todo socializar con otros niños. Necesitan convivir más con sus padres y necesitan mucho, mucho afecto. Ahora, como parte de nuestra investigación, obviamente hemos desarrollado unas encuestas
las cuales han estado dirigidas a los padres y a los apoderados de los infantes. Primeramente, hemos querido enterarnos si ellos tienen a cargo, directa o indirectamente, a un niño, a un infante, bajo su cuidado, ¿no? Y luego, algo importante, una pregunta también que nosotros hemos considerado importante es el tiempo que el menor pasa detrás de una pantalla. Y aquí hemos encontrado cifras como la mayor cantidad de niños, el 34%, o sea, más de la tercera parte, pasa 3 a 5 horas detrás de una pantalla. El 28%, un poquito menos que la tercera parte de los niños encuestados, pasa de 1 a 3 horas. Y el 19%, 5 a 7 horas. 5 a 7 horas, ¿no? Y ya 17% que tampoco está tan alejado de los demás, pasa de 7 a 10 horas. Cosa que también es un dato importante a tener en cuenta. Aquí tenemos, bueno, el acceso a un dispositivo para aprender en línea de una encuesta, casi el 100% no ha tenido problemas, tiene un dispositivo para poder hacer sus clases virtuales, entre ellos la laptop es la herramienta tecnológica que tiene la tercera parte, seguido del 25% por una computadora. Y bueno, el celular, que no es un aparato como para que un niño pueda recibir sus clases, es la tercera parte, ¿no? Ahora, otra pregunta importante a tener en cuenta es cuál es la percepción respecto al rendimiento académico del menor durante la pandemia. Acá tenemos que un poquito más de la mitad de los encuestados dice que el rendimiento durante la pandemia fue regular, es decir, ni poco ni mucho, regular. El 27% estableció como que hubo un cambio un poco ligero, ¿no? Durante la pandemia. Y hubo un cambio bastante notorio durante la pandemia, el 22%. Ahora, respecto a la comunicación entre los estudiantes y profesores, de 1 a 5 es, o sea, 5, muy buena comunicación. 1, poca comunicación, nada de comunicación, mínimo. Estuvo en un término promedio, ¿no? En un término, o sea, 3, que significa que está al medio. O sea, hubo una comunicación entre estudiantes y profesores bastante regular. Ahora, entre los padres y los profesores también fue materia de una encuesta. Igual, ¿no? Una comunicación regular. Ahora, una pregunta también bien bonita que nosotros realizamos fue tratar de captar, ¿no? ¿Qué tanta felicidad se percibe el padre o el apoderado en el niño con las clases virtuales, ¿no? ¿Cuál es el grado de felicidad de 1 a 5? 1, nada feliz. 5, muy feliz. Bueno, el grueso fue el número 3, o sea, igual, promedio. Ni tan feliz, ni muy feliz, o sea, regular, ¿no? Nos interesa esto porque este tema finalmente de la felicidad en los niños, verdad que para nosotros es un tópico interesante
e importante, porque finalmente la felicidad no es necesariamente una fantasía, ni es algo quimérico, es algo tan tangible y tan necesario que incluso las leyes y la Constitución, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, lo expresa en su Constitución, ¿no? Como la búsqueda de la felicidad, después del derecho a la vida, a la salud, para ellos es un derecho legítimo y realizable la búsqueda de la felicidad. Y para nosotros también, dentro de nuestra investigación, también estamos encontrando y estamos dándonos cuenta de que finalmente una educación no solamente te puede dar una formación, sino la educación necesariamente abarca muchos otros ámbitos, y entre ellos es el de lograr que el niño sea feliz, especialmente en esta edad. Ahora, respecto a la capacitación de los padres para poder apoyar en las clases virtuales de los hijos, hicimos la pregunta, ¿qué capacidad intelectual tiene para apoyar a los hijos en el aprendizaje en casa? Igual, la mayoría de los papás respondieron que regular, que fue más de la mitad, ¿no? Regular. Bastante capacidad, la tercera parte, un poquito más de la tercera parte. Se consideran muy idóneos, muy capaces. Eh, y un 14% poca capacidad. Ahora, a la pregunta si consideraba que las plataformas virtuales usadas para la educación del menor han sido eficientes. Esto también es preocupante, porque nos dice ligeramente eficiente, el 73%. O sea, un dato a tener en cuenta. 73% ligeramente eficiente, o sea, muy poco eficiente. Muy poco eficiente. Solamente el 15% consideraron muy eficiente y en absoluto nada eficiente el 11.1%. O sea, entre el ligeramente eficiente y el que no es eficiente, o sea, por debajo del promedio de eficiencia, tenemos a más de un 80%, lo cual también es un dato muy interesante y muy importante a tener en cuenta. Ahora, una pregunta más es de si la opinión general, ¿no?, sobre la educación virtual. Pobre, por debajo del promedio, promedio, bien, excelente. El 47%, o sea, menos de la mitad, dijo promedio. El 25.4% por debajo del promedio. El 9.5% lo calificó de pobre. Bien, solamente el 14%. Excelente, ninguno. Ahora, respecto al impacto, a la percepción del impacto más negativo que ha afectado a los niños con esta educación virtual. Bueno, pues acá tenemos que el 30%, un poquito más del 30%, considera la falta de socialización. Ese es el problema, digamos, más negativo, el impacto más negativo que han tenido los niños, la falta de socialización. Luego viene el rendimiento académico, el 20%, el 22% la poca motivación y el 22% la poca concentración. O sea, ello querría decir que la falta de socialización es considerada como el efecto más negativo, pero, y esto es bastante, muy interesante y tenemos que tomarlo en cuenta, porque un niño que no socializa en una edad tan temprana, donde para ellos el juego es una forma de aprendizaje
y donde ahí ellos pueden socializar, pueden eh, fantasear, imaginar y hacer habilidades sociales, bueno, pues es razonable, ¿no? Entender que este puede ser el impacto más negativo. Ahora, respecto al impacto más positivo, esto también, ojo, hay que tener en cuenta. ¿Cuál sería el impacto más positivo de la educación virtual? Se le preguntó a los papás. Y ellos dijeron, más del, prácticamente por unos puntitos llegamos al 40%. 39.7, para ser más exactos, dijo, que lo más positivo de esta educación virtual experimentada es el ahorro de gastos, bueno, porque se ahorran la movilidad, se ahorran la lonchera, se ahorran muchas cosas, ¿no? Entonces ellos vieron desde ese punto de vista, digamos, más económico. El 27% dijeron que lo mejor que les ha pasado con esta pandemia es pasar más tiempo en familia. Pero, ojo, la parte económica ha superado esto. Luego el aprendizaje en conjunto, el 15.9%, ¿no? Aprender con el menor, porque muchos padres no estaban pues habituados a utilizar la tecnología y ahora de alguna forma han tenido que aprender. Y otro, la flexibilidad para estudiar, ¿no? Que ya no son horarios rígidos. Eso también fue considerado como un aspecto positivo. Ahora la última pregunta fue que si los papás querían el retorno a las clases presenciales o continuar con las clases virtuales. Y el 76.2% dijeron inmediatamente, vamos, que regresen las clases presenciales. Bueno, es coherente pues con nuestra encuesta, ¿no? Donde ellos en algunas, anteriormente dijeron de que ellos querían, les preocupaba mucho la falta de sociabilización. Bueno, en conclusión, respecto al trabajo que hemos desarrollado, bueno, se está percibiendo que la educación virtual en infantes ha tenido pues un efecto grande, ¿no? Y que no necesariamente ha habido resultados beneficiosos para el desarrollo de los menores. Y también hemos podido ver de que las plataformas utilizadas para las clases virtuales no son 100% efectivas, ¿ya? Bueno, eso se puede entender porque como ha sido de un momento a otro, entonces falta desarrollar muchas plataformas que sean más empáticas con los menores y que puedan también evitar, ¿no?, que ellos se desconcentren. Bueno, en el tema de la entrevista hemos podido conversar, hemos podido entrevistar, mejor dicho, a la profesora con 30 años de experiencia, Janet Mantilla Lazo, que es docente de una institución educativa de César Vallejo de San Martín de Porres. Y ella aclara, según lo que podemos concluir de la entrevista, que ha sido pues una situación muy complicada para ellos como docentes, que les ha costado mucho poder adaptarse a la tecnología porque ellos no sabían operar. Si bien conocían, no ha sido tan sencillo. Han tenido que recibir capacitaciones, no solamente en el uso de las herramientas tecnológicas, sino también en la metodología de enseñanza, que es muy diferente. Cómo interactuar con los pequeños. Para ellos ha sido muy, muy difícil, pero a la vez también les ha permitido pues actualizarse y sobre todo también para ellos, para ellas,
para estas personas, para los profesores, también ha sido algo interesante porque han podido ver que el uso de las herramientas tecnológicas para los niños ha sido muy enriquecedor, porque ellos se admiran de la forma y de la facilidad con que los niños pueden adaptarse a estas tecnologías, ¿no? Y ellos incluso dicen y manifiesta a la profesora que ella tiene que aprender con sus alumnos, que muchas de las cosas son los alumnos los que le dicen, esto sí, profesora, haga esto, haga lo otro. Entonces, es interesante también escucharnos y toda la experiencia que ella ha tenido en como docente, ¿no? Bueno, ese es el trabajo y ese es toda la investigación que nosotros hemos desarrollado y, y también podemos decir, para culminar con este proyecto de investigación, hasta esta etapa, que los insights que nosotros hemos encontrado ha sido uno, y que la educación presencial en menores de 5 años es primordial para su desarrollo cognitivo, que es importante el retorno a las clases presenciales, que la comunicación entre los padres y profesores es una pieza clave, fundamental, y que igual, ¿no? Que es un tema clave, que se tenga que mejorar los niveles de conectividad de Internet, tanto para los hogares como para las instituciones educativas. Y también el crear más herramientas, más plataformas que puedan permitir que haya una buena interacción entre los alumnos y los profesores, entre los alumnos y su aprendizaje, ¿no? A través del diseño de nuevas plataformas adecuadas y adaptadas para niños de esa edad. También es importante aclarar que dentro de todo esto, es importante considerar que la educación de un infante no solamente tiene que ver con la parte académica, no solamente tiene que ver con los conocimientos académicos, con la instrucción que puedan recibir, sino también con la parte formativa, ¿no? Con los valores que ellos puedan recibir y que ellos puedan fortalecer. Y el hecho de socializar a ellos es una experiencia para ellos porque allí pueden poner a prueba sus valores, los valores de la solidaridad, los valores de la verdad, de la bondad, todos los valores ellos, que es necesario para que un ser humano, que un niño pueda ser un buen ser humano, que creo que es el fin de la educación. En suma, vuelvo a recalcar, la educación tiene que ver con la felicidad del hombre, ¿no? Y a eso apunta una educación de calidad, a generar hombres saludables, tanto física, espiritual y emocionalmente, para poder tener hombres que contribuyan a, a un mundo mejor. Muchísimas gracias.